Buenas noches, buenas tardes. Soy James Latimer, soy comisario invitado de Documento Madrid 2020. Es un gran placer para mí hablar con Dora García sobre su película Love with Obstacles, que With. sí, es importante, que es la película de clausura para esta edición de Documento Madrid. Entonces, bienvenido, Dora, un placer. Un placer también, aquí, Dora García. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, quizás empezamos con Alexandra Kollontai, porque me parece una figura muy fascinante. Es una mujer de mucho talento en ámbitos muy distintos y también estuvo en posiciones de poder en una época en la que eso quizás era una excepción para las mujeres, pero a pesar de eso, no es una figura tan conocida. Y por eso quería empezar con, bueno, preguntando cómo tú descubriste su historia y por qué querías investigarla más y también hacer una película sobre ella. Bueno, pues todo empieza en el año 2018, en el que me invitan a un centro de arte en Estocolmo que se llama Tensta Konsthall a acompañar a un año del Curator Lab, que es como una escuela de comisarios allí en Estocolmo, a investigar sobre Alexandra Kollontai. Esto siempre lo hacen cada año, invitan a un artista. Y a mí me invitaron, se trataba de investigar con ellos y luego dar forma en una exposición a las investigaciones. Y así es como me pasé un año leyendo los textos de Alexandra Kollontai en inglés, en la traducción al inglés. Y durante este año me di cuenta que Kollontai aparecía muchísimo en diferentes grupos feministas sudamericanos. Porque aunque a mí me sonaba el nombre, nunca había leído los textos de Kollontai y como te pasan estas cosas, cuando eres consciente de algo, de repente lo ves por todas partes, ¿no? Entonces empecé a investigar el impacto de los escritos de Kollontai en la comunidad hispanohablante y descubrí auténticas maravillas sobre su papel en la República Española, que fue cuando, un poquito antes de la República Española, la Segunda República, se empezó a publicar a Kollontai en castellano y en el primer sitio en Argentina. Y esto fue como una especie de impacto, un gran empujón al movimiento feminista español y sudamericano. Y luego, con el franquismo y demás, pues lógicamente aquello se acaba y vuelve a resurgir en los años 70 en España y también en Sudamérica cuando empieza la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70 y luego la tercera en los 90. O sea que, digamos, Kollontai resucita según las olas del feminismo que vuelven a publicar sus textos y muy especialmente, a mí me interesaba especialmente la publicación en castellano de los textos de Kollontai. Sí. Perfecto. Porque abordas esta biografía a través de un trabajo con material de archivo, claro. Sí. Y puedes hablar un poquito del proceso de localizar los archivos diferentes, porque son archivos distintos, y también el proceso de investigación en cada uno. Y ya has mencionado un poquito con el idioma, porque también supongo que, tener que trabajar en archivos en Rusia, no sé si hablas ruso. Y también, sí, por eso es un poco complicado. Y también, bueno, ya has contestado eso un poquito, porque a veces traduces los textos originales al inglés y a veces al castellano, y me estaba preguntando un poquito por qué. Sí. Bueno, digamos que cuando me pongo a mirar las traducciones me encuentro con un libro que se llama Kollontai en México, que está escrito por Rina Ortiz, que es una investigadora bilingüe ruso-castellano-mexicano de México, y que escribe este libro sobre los diarios de Kollontai que hacían referencia a su viaje a México en el año 1926-27, que es cuando es designada embajadora en México. Kollontai es la primera mujer embajadora ever y es la primera mujer embajadora en México y la primera embajadora de la Unión Soviética en México también. Entonces, sí, porque es uno de los primeros países que reconoce a la Unión Soviética. Entonces, pues, a partir de este libro,
pues yo me pongo en contacto con Rina Ortiz, que lleva muchos años investigando a Kollontai y que habla ruso, yo no hablo ruso, y entonces nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar y ella me dice que precisamente ahora se han liberado muchos documentos de Kollontai en los archivos soviéticos que antes no eran tan fáciles de acceder porque, y esto tiene que ver con todo el interés del proyecto, el gobierno ruso ha dado siempre prioridad a una parte determinada del legado de Kollontai y ha ocultado otra. Entonces, la parte que ha Claro, dado, digamos, como más publicidad es la parte de revolucionaria de octubre, cuando estaba a las órdenes de Lenin, y luego la parte diplomática, pero absolutamente borrado la parte, digamos, de revolución sexual y sí, te puedo feminista. Eso imaginar, no. claro. Y ahora esto es más accesible en los archivos y entonces nos fuimos a Moscú a ver estos documentos. Sobre el idioma, Rina traduce del ruso al castellano, pero la vocación de la película es una película, digamos, internacional porque hay muchísimas diferentes colaboradores y se usa el inglés como lengua franca. Entonces, el inglés es la lengua franca de la película y este inglés une dos partes porque, como ya dice en la película, esto es la primera parte de un proyecto más largo que espero que sea un largometraje en 2 años. Hay dos partes importantes, la parte rusa del legado en Rusia y la parte en México que trata sobre el legado en Hispanoamérica. Y entonces, ¿cómo se juntan estas dos partes? Pues como digo, se usa la lengua franca del inglés que une la parte rusa con la parte castellana. A ver si O sea tenemos- que es una cuestión de conveniencia el idioma inglés. No, claro, pero tiene también mucho sentido como, bueno, como puente en ese sentido, claro. Sí. Otra pregunta es que, bueno, la película no es solo resultado de estas investigaciones en archivo, sino se trata también de visualizar este proceso de investigar en archivo. ¿Y Sí. por qué decidiste centrar en los materiales de archivo en concreto y también en los propios archivos? Porque también es como un documental sobre buscar algo en archivo para mí. Sí. Bueno, a ver si intento lo puedo explicar de manera concisa. Eh, digamos, el proyecto entero no es una biografía de Kollontai, sino que utiliza la figura de Kollontai para investigar un tema muy complejo que es el devenir del feminismo en el siglo XX, sobre todo en los países hispanoparlantes. Entonces, es un tema que agrupa muchas cosas y entonces Kollontai se la usa como una especie de hilo conductor, ¿no? Cuenta la historia de Kollontai y eso te permite contar la historia del otro, que es muchísimo más complicado. Entonces, usando a Kollontai, la verdad es, perdón, se me ha olvidado la pregunta, porque vamos a tener, me he perdido por los cerros de Oh, todo Úbeda bien, todo bien. y digo, No, no, me he ido hacia no sé dónde. ¿Cuál era la pregunta otra vez? no, se trata porque, bueno, se trata también, es una película sobre Kollontai, bueno, Sí, también como el tema más amplio, pero al mismo tiempo es también, para mí es también una película sobre el el trabajo archivo. en Sí, archivo sí, sí, y exactamente, es eso. visualizar eso. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se sigue el hilo de Kollontai? Digamos, es la historia, es el legado de Kollontai, porque como todos los legados, se trata tanto de lo que se entiende como lo que no se entiende, lo que se interpreta como lo que se malinterpreta, ¿no? Entonces, en este sentido, la investigación del archivo trata, digamos, de entender toda esta serie de entendidos y malentendidos, con lo cual, por ejemplo, en la película hay un momento como muy clave que es al final, que es casi como una especie de teaser cuando parece que ya se acabó la película, de repente aparece eso, que resume un poco este tratamiento de los archivos. Tenemos una carta, vamos, un borrador de un texto que ella escribe para Pravda, en el que dice que se puede volver a penalizar el aborto en la Unión Soviética, que como sabemos es el primer país del mundo en el que se despenalizó no solamente el aborto, sino también la homosexualidad y demás, acabar con esa legislación tan avanzada
porque ya no es necesario abortar, puesto que la maternidad está completamente protegida por Stalin y por tanto no hay razón para abortar. Entonces, pues claro, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede decir esta mujer eso, ¿no? Con lo que ha sido. Evidentemente, había muchísimas razones de supervivencia, de preocuparse por su familia, de cómo seguir, o sea, obedecer a Stalin, digamos, para poder sobrevivir. Recordemos que es la única persona del primer gobierno soviético, aparte de Lenin, que murió en la cama, ¿no? Todos los demás fueron purgados. Entonces, esta supervivencia de Kollontai lo hace escribiendo cosas semejantes en Pravda, pero a la vez no puede evitar, cuando prepara su archivo, meter una nota como diciendo, estoy obligada a decir eso, pero lo cierto, y escribe esta nota escrita a mano en la que dice, fue un privilegio trabajar en la ley de despenalización del aborto con mujeres, y Lenin y su mujer Krupskaya, estaban felices con nosotros, ¿no? Entonces, pues esta, digamos, como manera de socavar la historia oficial, es una cosa que encuentras en los archivos y que me interesaba resaltar en la película, ¿no? Esta constante, digamos, a partir de todos estos papeles, rescatar lo que es una historia muy compleja. No, por eso, porque eso es lo que me gusta muchísimo en la película, porque se nota también, bueno, en un archivo hay miles de historias distintas y que hay textos distintos y se puede contar otra historia con otra selección de textos, ¿no? Y eso se nota también muchísimo en la película, es como en otro nivel más abstracto, aparte de la historia en concreta de Alexander Kollontai. Pero eso es también como otra pregunta mía, porque ¿qué hiciste la selección de textos? Porque supongo que, bueno, existen muchísimos más textos de ella y sí, ¿cómo seleccionaste, bueno, los textos que aparecen en la película? Sí. Bueno, pues digamos, después de mucho estudiar, lo que realmente a mí me parece fascinante de la historia de Kollontai y que se divide en tres partes, como muchas vidas en general se divide en tres partes, una parte de entusiasmo, una parte de desencanto y una parte de resistencia, que son también las mismas, uno podría decir que son las mismas fases de la vanguardia y también son las mismas fases del feminismo, ¿no? Entonces, pues yo quería representar esas tres fases seleccionando los archivos. Entonces es muy importante el momento en el que, digamos, las dos cartas en las que se desilusiona tanto del gran amor de su vida con Divenko como con la que se desilusiona con el partido cuando se da cuenta que está fuera del poder, pues eso es un poco el centro de esas dos cartas serán como centrales en la selección para entender ese momento en el que se da cuenta que tiene que apartarse. Y después la carta en la que habla de las dos cartas precedentes en las que habla de su legado, pues pertenecen a esta parte de resistencia en la que ella se da cuenta que en realidad ella tiene que hablar para el futuro. Que los que no, que ella se refiere a los que todavía no han nacido, a los que todavía no están allí. Entonces, por una parte, tiene esta carta en la que dice, refiriéndose a su experiencia personal, quién podría interesarse digamos, por sus historias amorosas o por sus historias de la afectividad femenina, y en otra carta, qué es lo que ella piensa que realmente quedará de todo lo que ha hecho. Entonces está, digamos, esta perspectiva de futuro que todavía se subraya más con el último texto que se llama Soon, pronto, que es una especie de noveleta de ciencia ficción en la que ella imagina el paraíso soviético. Pues es muy importante por esa idea que tiene la idea de resistencia. Dice, no ha sido posible lo que yo quería, pero me di cuenta que en un futuro eso será posible. Y es una especie como postura arquetípica del feminismo, ¿no? La idea de por un futuro, por lo que va a pasar después, es necesario que sigamos, ¿no? Aunque ahora mismo todo parezca empujarnos a la desesperación. Pues tenemos que pensar en los que van a venir. No, porque quería preguntar sobre este texto directamente, porque, bueno, por un lado es un texto precioso, me parece, pero también porque cuando vi la película por primera vez, el texto se llama Soon Sí, en 48 años. Soon in 48 48 years years time. time. Eso es. Yes. Porque cuando vi la película por primera vez, es que no noté
como la imposibilidad del tiempo, porque, bueno, se murió Alexander Kollontai en 1900. En 52. Eso es, y por eso, bueno, no fue posible para ella escribir en este año 1970. Pero quizás tú puedes hablar un poco más de este texto y dónde encontraste. Y también porque para mí funciona también como un tipo de vínculo con el presente, porque es como el movimiento de sus pensamientos hacia el presente de su propio tiempo. Y también hay un tipo de correspondencia en las imágenes en aquel momento de la película. Sí, sí. Pues este es uno de los textos más conocidos de Kollontai. En marxist.org está, tanto en inglés como en castellano, o sea que es uno de los que hay varios textos con los que hemos trabajado que no son de fácil acceso. Algunos los han traducido nunca, pero este en concreto se ha traducido muchas veces y es bastante conocido. Entonces, lo que evidentemente lo que es interesante, lo que a mí me gustaba del texto de pronto es esa idea de hablar para la posteridad, pero luego también ese optimismo que me interesaba contrastar con imágenes las imágenes que aparecen son uno de los museos que está en Moscú, que se llama The House of the Embankment Museum, que fue como uno de los casos, un escenario en el que se podía observar la purga stalinista de manera privilegiada, porque este edificio que se construyó enfrente del Kremlin, que todavía está enfrente del Kremlin, y que se construyó para albergar, para que lo habitasen los dirigentes del Partido Comunista, porque cuando se cambió el gobierno desde San Petersburgo a Moscú, pues estaban todos de hotel, por así decirlo. Entonces esto se construyó como una especie de monumento al ideal de la vida soviética comunista, en el sentido que era un edificio muy moderno, que tenía un teatro, que tenía un cine, que tenía una escuela, que la idea era que no tenías que salir de allí para nada más que para ir al Kremlin a trabajar, ¿no? Y toda la vida, en muchos sentidos, era la vida ideal que había imaginado Kollontai, porque las mujeres que vivían allí, que eran altos cargos o bien intelectuales, o sea, no necesariamente políticos, también pueden ser intelectuales y demás, pues estaban liberados de la carga del trabajo doméstico, porque había una lavandería comunal, había una cantina comunal, que permitía, pues, bueno, pues que no, porque a Kollontai nunca se le ocurrió que se podía solucionar el problema del trabajo doméstico haciendo que el hombre participase en el trabajo doméstico. No, ella decía que había que colectivizarlo, ¿no? Y entonces ahí pues, estaba colectivizado y por lo tanto pues se correspondía al ideal de la nueva mujer que presentaba Kollontai. Pero lógicamente este paraíso comunista al que podía haberse referido Kollontai pues duró creo que un poco más de 3 o 4 años, porque inmediatamente empezaron las purgas y empezaron una serie de capítulos muy surrealistas sobre desapariciones, muy crueles también. Bueno, lo que te puedes esperar de lo que fueron las purgas de aquellos años en Stalin, y entonces presentar esta serie de imágenes que no son muy explícitas, pero que, por ejemplo, para alguien que lea ruso o para alguien que conozca el sitio, pues puede reconocer lo que está haciendo. Presenta esta especie de ambigüedad entre esto podría ser ideal soviético, a la vez presenta, está claro, que se refiere digamos, al derrumbamiento del ideal de la revolución, de los ideales de la revolución de octubre. Entonces, pues existe ese contraste, y luego también aparecen finalmente las imágenes del Moscú actual, con la gente que está en el metro y demás, en el que cuando ya está hablando digamos, de los retos, que ya se ha acabado, que esa generación no conoce lo que es el capitalismo y que se enfrenta ahora a los retos universales. Entonces, pues como esa especie de oposición entre lo que se dice y Claro. lo que se ve, pues es lo que da sentido al montaje. Y luego además también muy importante toda esa serie de edificios brutalistas que aparecen en la película, que se corresponden, digamos, a la época de la que habla Kollontai, a los años 70, y que todavía mantienen ese sentido como de lo ideal, ¿no? La Academia de las Ciencias en Rusia, que es un edificio maravilloso, el Teatro para Niños, que es otro edificio maravilloso, y que reflejarían lo que debería haber sido ese paraíso comunista de los años 70, que luego también tienen ese toque como de futurismo retro, ¿no? Un poco Sí, claro, claro. de la Sin ciencia duda. ficción rusa, sí. Sí.
No, porque, bueno, que ya has hablado de los lugares de filmación, pero me preguntó también un poquito sobre el tiempo del año, porque, bueno, este ambiente del otoño me parece también muy importante, y sobre todo relacionado con el texto y con el tono del texto, y también los cambios entre color y blanco y negro. Quizás puedes hablar un poco más de eso. Bueno, el tiempo, o sea, cuando las imágenes que están grabadas en Moscú, que no son de archivo, están grabadas, está grabado en octubre, todo está hecho en octubre. La verdad es que, bueno, hay un blanco y negro de archivo, ¿no? Porque también son muy importantes las imágenes que vienen del Museo de Claro, la Imagen Fílmica en Moscú, que es donde aparece con toda esa gente con las latas al principio de la película, que es un sitio donde es película lo que ves, ¿no? Y allí hay 3 latas de Kollontai que están mezcladas con un montón de material de los primeros años del gobierno soviético, y de ahí es de donde salen las imágenes en blanco y negro, digamos, antiguas, que son de verdad, ¿no? Son de sí, blanco y negro de verdad. Y entonces, pues el que al final, digamos, las imágenes actuales de Moscú vayan hacia el blanco y negro, pues digamos que busca una cierta ambigüedad con respecto a la época en la que son grabadas, ¿no? Eh, ah, claro. sí, eso era un poco el sentido del blanco y negro uh, del final. Sí, no, tiene mucho sentido, claro. Sí. Quizás podemos hablar un poquito del título. Entonces, Mm. bueno, en inglés Love with Obstacles, porque me parece interesante. Bueno, es como una biografía de ella tan compleja y que consiste en tantas, bueno, partes distintas. ¿Por qué tomaste la decisión de poner el foco en el amor por ese título? Mm. Que el amor toma muchas formas distintas en su biografía, ya sea su fervor marxista, sus relaciones amorosas reales, y que son también como tienen un grado de libertad y tolerancia que es también muy moderno, muy de ahora, me Mm. parece. Entonces, bueno, amor, ¿por qué? Bueno, es una historia un poco, es larga, voy a ver si la intento No, condensar. pero el lago está bien. Estamos aquí para hablar, está bien. Sí. Bueno, el título del proyecto general es Amor Rojo. Sí, El título Amor Rojo viene de una mala traducción de del texto como más... O sea, una cosa que es importante saber es que prácticamente todo Kollontai lo escribió en el año 1922, que es el año del desencanto, el año en el que se da cuenta que está fuera y la invade una especie de ansiedad compulsiva por escribir, y toda la ficción que escribe, que es una especie de ficción didáctica, una sí, ficción que está hecha para que mujeres sin una educación superior, digamos, tengan acceso a los conceptos de la mujer nueva, que era la cosa de Kollontai. Kollontai hay 2 conceptos fundamentales: la mujer nueva y la moral sexual, pero la moral sexual concentrada en ese concepto revolucionario que ella llama el amor camaradería. sí. Entonces, todo lo escribe en el año 1922, y se propaga como la pólvora, ¿no? Esos textos se traducen a todo, al japonés, al chino, o sea, se expanden hacia el Pacífico, se expanden hacia por el Atlántico, y hay mucha piratería, un montón de piratería que ella no puede controlar. De eso es de lo que habla en una de las entrevistas que hace con un periódico neoyorquino. Pues le preguntan que qué le parece la publicación de su novela Amor Rojo, entonces Red Love. Entonces ella se enfada y dice, eso es un título idiota que no soporto, y que lo han usado simplemente para vender más libros. El título original de mi novela se llama Las ovejas obreras, Mm, y simplemente digamos que como en el libro hay... sexo explícito es un poco demasiado decir, pero explícito para la época, ¿no? sí, Digamos que hay relaciones sexuales, se describen relaciones sexuales, se describe plenitud sexual, no se llegan a describir orgasmos, pero se describe un disfrute, ¿no? del contacto sexual. Entonces, pues había una especie de corriente que intentaba vender esos textos como un poco como novelas subidas de tono,
y la vendían con este tipo de títulos, ¿no? Y eso la sublevaba a Kollontai porque decía, lógicamente, que despolitizaban completamente no solamente el contenido, sino también la idea de una mujer que digamos, es independiente sexualmente, la reducían a claro. una mujer que follaba mucho y eso es lo que le gustaba leer a los señoros de turno que se compraban el texto. Entonces eso la irritaba mucho, pero por supuesto al no tener ningún tipo de control, pues proliferaron por todas partes sus novelas con el título de Amor Rojo, que a menudo era el título de novelas diferentes, pero que siempre utilizaban el mismo título. Entonces, pues lógicamente yo para irritar a Kollontai, pues decido llamar todo el proyecto Amor Rojo para irritarlo más, pero lo gracioso es que en México incluso se eliminaron todas las partes de la novela El amor de las abejas obreras, que se eliminaron todas las partes políticas para dejar solamente, digamos, las partes de amoríos Ah, y se vendió como una especie de blue text de muy, muy baja calidad con una traducción horrorosa. Y cuando llegó Kollontai en el año 26 intentó como todo lo posible parar la publicación, pero no lo consiguió y por eso no solamente es el Red Law, pero también sobre todo en relación a México es el Amor Rojo. Y luego la historia del amor, el título, digamos, de todo el proyecto se llama Amor Rojo, pero luego como el proyecto se está haciendo en varias partes, por muchísimas razones, había que encontrar un título para esta primera parte. Entonces ahí vino un caso muy curioso que ocurrió, y aquí nos vamos a los años 70 en Suecia. Había un editor de libros que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, se me ha olvidado cómo se llama, pero bueno. Había un editor, sí, la verdad es que había demasiadas cosas a la vez. Había un editor de libros que quería distribuir los escritos de la Baader-Meinhof en Suecia y en las dos Alemanias. Y en aquel momento todo lo que fuera, o sea, había una censura absoluta sobre los escritos de la Baader-Meinhof y entonces él no veía la posibilidad de distribuirlos de ninguna manera tal y como estaban, con la portada auténtica RAF, Rotterdam Fracción. No había el momento de Bo Force, era el nombre del perfecto. producto. Bo Force. No podía distribuirlo. Y entonces se le ocurrió como estratagema para poder distribuir el texto, pues una estrategia tan vieja como el mundo que consistía en ponerle una cubierta falsa. Y entonces le puso una cubierta falsa a los escritos de la Baader-Meinhof, que era una novela falsa, porque no existía, que se llamaba en sueco Amor con obstáculos. Ah, entiendo. Entonces le puso la portada de Amor con obstáculos y con el título de Love with Obstacles en Kärlek med Förhinder, en sueco, pues se distribuyó por toda Alemania. Entonces esta idea de que una cosa de alto voltaje político, muy peligrosa, subversiva, muy peligrosa políticamente, se podía hacer pasar, Ah, digamos, pasar bajo el radar de sí, los poderes reaccionarios, disfrazándolo de novela de amor, sí. pues era un poco la historia de Kollontai, porque esos eran digamos, las novelas de Kollontai eran realmente alto voltaje político disfrazado de novela para mujeres, o disfrazado de novela romántica de literatura femenina, que además es una denominación, la literatura femenina despectiva y condescendiente, indicando textos como de bajo valor literario para consumo de personas semianalfabetas. Entonces, pues el hecho de que ella escribiera esos textos que en realidad eran textos políticos y que pudieran y que se vendieran y que se distribuyeran como novelas femeninas, pues es lo que lo que me hizo adoptar el texto este de Amor con obstáculos, que luego por otra parte también es un título fantástico para contar la historia de Kollontai, ¿no? Porque realmente Claro, la claro, historia de no, sin Kollontai duda. son amor con obstáculos sin parar constantemente. En realidad la historia de todo el mundo, ¿no? Es una historia de amor con obstáculos. Claro, claro. No, no, es una muy buena historia. Bueno, como las influencias distintas en la, bueno, en la conceptualización del título, claro. Sí. Pero también publicaste un libro con el título Amor Rojo, ¿no? Y Sí. pues quizás hablar un poquito sobre la conexión entre, bueno, la película o esta parte de la película y el libro en sí mismo. Sí.
En realidad he hecho 3 libros. Yo cuando me pongo a hacer libros no paro. Entonces, eso realmente es como casi todas las películas, tampoco es que haya hecho tantas, ¿no? Pero las películas que he hecho son siempre como procesos de investigación muy largos y que producen un montón de texto. Entonces, en este caso, primero se hizo un primer libro que fue producido por este Curator Lab en Estocolmo y la Tensta Konsthall, que es un libro editado por Stenberg Press y que se llama Red Love. Y es un libro de donde colabora muchísima gente, con muchísimos textos, que realmente resume el trabajo hecho durante ese año. Y digamos, eso es como un poco ese punto final de ellos y ese punto de partida mío. Entonces yo me pongo a investigar un montón de cosas, pero sobre todo orientado hacia el impacto como digo, en las comunidades feministas hispanoamericanas. Y entonces esto da lugar a este libro de Love with Obstacles, que tiene esta doble portada. Es que no sé si si tengo uno por aquí al lado, pero bueno, el caso es que el libro, deberíamos enseñarlo, ¿verdad? Porque tengo aquí... No, estaría muy bien, claro. Me encantaría verlo. ¿No lo has visto? Es este. Lo que pasa es que tengo que abrir el plástico y no sé cuánto tardaré en abrirlo. Pero es un momento. Es un libro que se inspira en el diseño, en el original de este libro de Boca Before, que se llamaba Love with Obstacles. Entonces, esta portada está inspirada muy, muy cercanamente en este libro de los años 70 sueco. Pero después, como el libro es sueco, pues lo abres y entonces aparece el libro de verdad que está dentro, que es este Amor Rojo. Perfecto, que está relacionado también con el proceso de encontrar el título, claro. Sí, exactamente el proceso. Entonces aquí está Amor Rojo y en pues realmente se recogen todos los textos de toda la gente que estuvo implicada en la investigación, porque hay un montón de investigación. Está la investigación realizada por Rina Ortiz, está la investigación realizada por 4 investigadores mexicanos que estuvieron investigando en el archivo del Partido Comunista, cómo fue la visita de Kollontai allí, su relación con Tina Modotti, por ejemplo. También un detalle muy importante para los que les gusta el cine es que Kollontai organizó las primeras proyecciones de Eisenstein en México y en América, porque claro, en Estados Unidos no estaban muy por la labor de proyectar a Eisenstein, pero ella hizo las primeras proyecciones allí y claro, provocó una auténtica revolución cultural, digamos, y preparó también la llegada de Eisenstein a México y las grabaciones de Que Viva México y demás. Entonces, pues recoge toda esta serie de curiosidades y bueno, muchas, la verdad que si nos ponemos a hablar de ello, pues a lo mejor no nos da tiempo a hablar de nada más, pero recoge la investigación que lleva a la película y claro, tiene muchísimas más cosas de las que se pueden poner en la película porque la película tiene otras reglas y no tal. Claro, no. Y luego hay todavía otro tercer libro que saldrá la semana que viene, que se llama Amor y Revolución, que está hecho con el MACBA, con el Museo de aquí Barcelona, y que recoge todavía más investigaciones, pero más enfocadas, digamos, al impacto contemporáneo, digamos, de los escritos de Kollontai. O sea que y hay todavía un montón de cosas por venir, pero eso es una cosa que es así como yo trabajo, ¿no? Perfecto. Sí. No tengo muchas ganas también de ver este libro, pero también del libro que viene. Sí. No, pero quizás como pregunta última, porque ya has mencionado también como la próxima parte de la película, que se trata más o menos de su influencia en México y también en el mundo feminista hispanohablante. ¿Y dónde estás con esa parte del proyecto? ¿Que ya es grabado y va a ser una película parecida a esta o va a ser una cosa completamente diferente? Quizás puedes escribir un poco. Sí, bueno, no está completamente claro todavía. Está claro, por ejemplo, que va a estar hecho de
de filmaciones, digamos, piratas que se han realizado por activistas mexicanas, ¿no? Ahora mismo, sobre todo desde el año 2000, en el año 2019-2020, ha habido como dos manifestaciones inmensas en Ciudad de México que tienen que ver con, bueno, con un montón de temas y sobre todo con, digamos, la violencia que se experimenta en México es de otro nivel al que podemos imaginar aquí en Europa, y es en reacción a esa violencia lo que es específico del movimiento de los movimientos feministas, porque son varios y diferentes en México. Entonces se coleccionan muchas imágenes tomadas, digamos, con teléfonos, con cámaras, digamos, imágenes tomadas en el fragor de la batalla. Estoy coleccionando esas imágenes. Y aunque todavía no sé muy bien cómo va a enfocarse el montaje, pero en este momento estoy en contacto con casi 15 personas, activistas, que me mandan imágenes de esas manifestaciones. Y después hay dos cosas, una cosa importante, hay un concepto de Kollontai que se llama la hermana menor, y que se refiere, digamos, a la imposibilidad de las feministas de clase trabajadora de identificarse con los feminismos burgueses y por qué es esto. Y yo intento investigar un poco cómo esto da lugar, después de varias décadas, a lo que se ha venido a llamar el feminismo interseccional, ¿no? El feminismo Claro. que explica las opresiones, que la opresión nunca es una, la de sexo, sino que siempre está relacionada con la cuestión de raza, la cuestión de clase y la cuestión Claro. de sexualidad. Y aparte, y luego esto es una de las herencias que intento, y luego intento también relacionar esta cosa con la idea de los transfeminismos y cómo se refiere, cuál es el concepto de la mujer nueva desde un punto de vista transfeminista. Todo esto así contado, dice, hola, eso da como para 5 películas, ¿no? Es una No, por eso, barbaridad. porque estaba preguntándome, porque bueno, son temas grandísimos Claro, en ese son sentido. temas Pero grandísimos. Entonces, pues como siempre, claro, como digo, por una parte está la investigación y luego por otra parte están las leyes, digamos, cinematográficas o de cómo se monta una película. claro, Entonces, pues al final las leyes de cómo se monta una película son sobre todo leyes de imagen, ¿no? Y qué es lo que funciona como imagen. Entonces, pues yo me imagino que daré salida a mis preocupaciones teóricas con otro libro, pero luego al final el montaje de la película, todos estos temas se tratan de una manera como mucho más intuitiva y mucho más a partir de imágenes y testimonios, y sobre todo de personalidades, ¿no?, que aparecerán en la película. claro, claro. No, qué bien, ¿no? Y que tengo muchísimas ganas de verla cuando esté Termina de todo. sí. Eso es. No, entonces creo que ya estamos. Es que no tenemos preguntas más. Entonces, pero he aprendido un montón y estoy muy feliz de saber mucho más sobre la película y sobre también porque la película contiene muchísimo, pero al mismo tiempo para mí es como un tipo de aperitivo perfecto para entrar en este mundo. Y estoy, bueno, ahora sé mucho más. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto, un placer.